Abra su Biblia o manténgala abierta, por favor, en el Salmo 78. Y vamos hoy a hablar sobre el versículo 3 y 4. Y vamos a hablar sobre asumiendo la herencia bíblica que nosotros tenemos que entregar a nuestros hijos. Así que ahí seguramente va a aparecer en pantalla. Permítame leer otra vez con el énfasis que le quiero dar en particular. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas de tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos o a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Oramos. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Ella, así como está, es hermosa para nosotros, Señor. Sin embargo, es nuestro pecado que nos impide, Señor, aplicarlo de manera efectiva en nuestra vida. Espíritu Santo, ven hoy, Señor, desciende de una manera especial, cautiva nuestro corazón y ilumina nuestra mente para que nosotros podamos, Señor, fascinarnos con tu verdad y sentirnos desafiados por ella, Señor, y transformados por su gracia. Gracias, Señor, por darnos esta bendición de poder reunirnos a escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a seguir con los mensajes en el marco de la serie de la familia, como lo hemos estado hablando en este tiempo. Ahora estamos enfocados en el tema de los hijos, en el cual es nuestro llamado como padres y como iglesia hacia nuestros hijos. Y estamos rescatando algunos principios que están en el Salmo 78. Decíamos hace 2 semanas que la familia fue y es la pieza fundamental para la mantención y para el fortalecimiento del pacto de Dios con su pueblo. Si hay un vínculo que Dios quiere fortalecer en la iglesia, no es la del profesor con el alumno, no es la del pastor con el discípulo. Si hay un vínculo que el Señor Dios Padre quiere fortalecer en la iglesia, es el vínculo entre padres e hijos. De hecho, el diseño de Dios para la preservación histórica del pacto es en la familia. Por lo tanto, es este vínculo entre padres e hijos lo que va a asegurar lo que se pueda ser traspasado, lo que esta generación sabe a la próxima generación. Entonces no es necesariamente la iglesia, no es necesariamente el pastor que enseña, no es el profesor que enseña, no es el discipulador, es el vínculo entre padres e hijos. En este sentido, entonces, lo que vimos que hace 2 semanas es que es importante que nosotros debemos reconocer que cuando pertenecemos a Dios y su palabra, es autoridad en nuestras vidas. Él traerá instrucción, Él traerá sabiduría a nuestras familias. Lo segundo que vimos fue que el ejemplo más contundente y más cercano en la vida de un niño son sus padres. Por lo tanto, nosotros tenemos una gran responsabilidad que no nos podemos hacer los lesos en este sentido. El tercer punto que vimos es que era importante comprender que son sus verdades, las verdades de Dios, las que se conectan con nuestra historia y hacen que nuestros hijos comprendan la fidelidad y el amor de Dios. Cuando nosotros encarnamos estas verdades, nuestros hijos comienzan a palpar de que lo que nos dicen en la iglesia es verdad, lo que nos dicen es real, es tangible. Es cuando yo puedo vivir no solamente creyendo en una fe, sino vivir por esa fe, en esa fe. Y la última cosa que vimos era que al descubrir en sus hechos increíbles el significado de lo extraordinario que Dios puede hacer, en nuestras vidas, nuestra espiritualidad y la espiritualidad de nuestros hijos se redimensiona. Muy bien, ahí nos quedamos. Entonces, hoy vamos a ver el tema de la herencia. La herencia es algo muy nuestro. La herencia tiene que ser algo muy propio, si no es herencia. La herencia es algo nuestro propio y yo no puedo dejar algo a alguien que no me pertenezca. Por lo tanto, yo no puedo entregar algo que yo no valoro.
Entonces, si es que yo voy a entregar algo, tengo que primero comprobar que yo lo estoy experimentando, que yo lo creo, que yo lo vivo, que yo ya lo he asumido. Entonces, nosotros solamente podemos entregar aquello que es nuestro. Entonces, quiero preguntarles si al final nosotros como padres y ustedes como hijos se han visto a sus padres encarnar esto. Si esto es de verdad, si esto es real, si esto es real, entonces podemos entregar algo a nuestros hijos. Entonces lo que vamos a ver hoy, justamente es resumiendo la herencia bíblica, en primer lugar, de lo que comprobamos. Dice el versículo 3, las cuales hemos oído y hemos entendido que nuestros padres nos las contaron. Muy bien. Si Dios se acomodara a nuestra capacidad limitada de entender las cosas, su palabra sería despreciada por ser demasiado simple. Y si Dios hablara con un estilo superior y con un nivel superior, los hombres se excusarían por ser demasiado compleja. Entonces esto me pone en dos vicios que son muy frecuentes. Pero Dios no se decide ni por una ni por otra. Lo que hace Dios en la Biblia es contar historias. Si nosotros tenemos que explicar algo a alguien, mejor se lo explicamos con peras y manzanas. Y nosotros creamos una historia, creamos un relato, y eso es lo que hizo Dios. Él creó un relato para que entendamos sus verdades. Pero esos relatos, esos hechos increíbles que el Señor ha hecho, se han convertido en enigmas, en adivinanzas, como decíamos hace 2 semanas, que adquieren un significado para nosotros. Es cuando lo descubrimos, cuando tenemos una experiencia con esta historia, cuando conectamos con esta historia, es que nosotros podemos ir comprobando de que esta verdad es real también en mi vida. Entonces no es solamente la historia de David y Goliat, no es solamente la historia de Moisés y el paso del Mar Rojo, es cuando esa historia yo la puedo ir encarnando y puedo darme cuenta de que sí, Dios alguna vez abrió un Mar Rojo para mí, sí, alguna vez Él me ayudó a vencer alguna dificultad muy grande. Es cuando yo comienzo a encarnar que yo comienzo a comprobar. Por eso no es solamente lo que he oído, sino lo que he entendido, lo que he asumido. Por lo tanto, nadie puede decir, yo no lo sabía, porque el versículo da por sentado de que nosotros podemos escuchar. De hecho, nosotros, y yo miro así rápidamente lo que está aquí, escuchamos muchas historias acerca de Dios. Si nuestro problema no es saber las historias, de hecho, si yo le cuento, yo no le cuento nada nuevo todos los domingos. De hecho, lo que hacemos aquí es una retroalimentación de lo que usted ya sabe. De hecho, lo que yo hago aquí es reciclar aquello que me parece importante resaltar en un determinado momento de la iglesia. Pero ustedes saben lo que les voy a decir. Saben que les voy a hablar de Dios, saben que les voy a hablar acerca de su palabra, saben que les voy a hablar centrado en Cristo y contra el pecado. Ustedes saben para qué vienen. Por lo tanto, el problema no es escuchar, el problema es entender, el problema es comprobar que lo que me dicen todos los domingos puede ser verdad y puede ser real en mi vida. Entonces ahí está la clave. No es solamente en el oír, sino en el de entender y en el de comprobar. Entonces no es solo escuchar y creer religiosamente, también hay que internalizar y asumir, pero desde la sana comprensión y experimentación de las Escrituras. Es una opción. Y por otro lado, no es solamente escuchar y creer ciegamente, también hay que internalizar y asumir, pero desde la comprobación y la sumisión a las Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que le falta a usted para entender? ¿Qué es lo que le falta a usted para comprobar? Hay dos opciones: comprobación y experiencia, o comprobación y sumisión. ¿Qué es lo que le falta a usted? ¿O es la experiencia con esta palabra, o es la sumisión a la palabra de Dios? Esas dos opciones. Piensen, no hay otra opción. Porque
o es la experiencia que posiblemente usted ya la ha tenido con el Señor, o es la de la sumisión, que yo sé que eso es verdad, pero no me someto a ella. Entonces, esas dos cosas son los grandes impedimentos para no entender, para no comprobar que esto es verdad. Entonces, cuando cae la ficha en nuestras vidas, caerá la ficha también en nuestros hijos. Porque nuestros hijos son concretos, y particularmente los más pequeños son muy concretos. Ellos no funcionan mentalmente de manera abstracta. Es muy concreto. Mi papá me dijo de que Dios nos va a proveer para este mes, y Dios nos va a proveer para este mes. No hay especulación para los niños. No hay especulación. Por lo tanto, si yo no lo encarno, si yo no lo experimento, si yo no me someto a la palabra de Dios, entonces, ¿qué herencia les puedo dejar a mis hijos? ¿Se entiende? Primer punto. Segundo punto, asumiendo la herencia bíblica de lo que promovemos. Dice el texto en el versículo 4, no las encubriremos a sus hijos. Es interesante porque está hablando que nuestros hijos son los hijos de los tatas. Nuestros hijos, en el caso mío, mi papá tiene una preocupación que a mí me parece que no la debería tener, pero tiene una preocupación un tanto exagerada por sus nietas. Entonces, pero él no lo quiere hacer notar. Entonces manda a mi mamá a preguntar. Entonces mi mamá llama por teléfono a casa y, hola hijito, ¿cómo estás? ¿Cómo están las niñas? También, mami. No, es que tu papá está preocupado, porque el otro día le escuchó toser. Y yo dentro de mí, ¿qué está preocupándose por él? Es mi hija, no es la hija de él. Pero es increíble que no es solamente mi hija. Los tatas asumen una tarea, un rol paternal doble con nosotros y con sus nietos. Por eso el texto es interesante. En la cultura judía habla de sus hijos. Es muy interesante. Es un regalo. Esto es un regalo para los abuelos. Que el texto bíblico les da el regalo de saber de que sus nietos, en verdad, bíblicamente, también son sus hijos. Dice, no las encubriremos a sus hijos, que en realidad son nuestros hijos. Nuestros hijos. Entonces, ¿les suena esta frase? No podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. A los apóstoles, Nuevo Testamento. Es la misma idea. Dice, no las encubriremos a nuestros hijos. Es decir, yo no puedo dejar de decirle a mi hijo lo que he visto y lo que he oído. Ese es el sentido de este texto. De hecho, una buena traducción es, no debemos encubrirlas. Si hemos descubierto el significado de un enigma, de una adivinanza, hay que contarla. Hermanos, yo se los planteo de manera mucho más cotidiana. ¿Cuál fue la última cosa que hizo o vio que no pudo dejar de publicar en el Facebook? ¿Cuál fue la última cosa que vio que no pudo dejar de contarlo a sus amigos, a su familia? Esa cosa que no es por obligación, es por necesidad. Tengo que contarlo. Es algo tan bacán que todo el mundo lo tiene que ver. Y cuando me ponen solamente un me gusta o dos me gusta, uno me siente frustrado. ¿Cómo la gente no entiende esto tan maravilloso que me ha pasado? Dos me gusta en una semana. No puede ser. Uno anhela que todo el mundo ponga likes y ponga me gusta, todo. Porque cuando uno experimenta algo que vale la pena ser contado, uno quiere decirlo. No es por obligación, es por necesidad. Entonces, lo que no podemos esconder, esto que yo no puedo esconder, Dios lo utiliza para mantener y promover una herencia. Entonces, la voluntad de Dios es que sus verdades y sus historias sean transmitidas de generación en generación. Por eso la cultura judía para nosotros es muy valiosa. Es aprendernos los textos bíblicos. Es interpretarlas. Es caminar con ellas. Es tener la posibilidad de tener la palabra, como dice Deuteronomio, en la frente, en las manos, escrito por todas partes. Porque
Es la palabra la que me permite vivir una experiencia cercana con este Dios que se ha revelado. Entonces, las familias tendrán una experiencia genuina, auténtica y real con Dios cuando reciban, cuando compartan, cuando dialoguen acerca de la palabra de Dios. Si escondemos y no promovemos la fe en nuestros hijos, esto revela al menos dos cosas. Primero, que no hemos entendido o no hemos asumido la fe en Dios. Y lo segundo, que es mucho más preocupante para mí, es que no nos preocupa el desarrollo espiritual de nuestros hijos. No lo puedes esconder. No lo escondas, de hecho. Tú tienes una labor, aunque no lo quieran necesariamente escuchar, particularmente los adolescentes que andan con cara siempre de aburrados. Siéntate y vas a escuchar. Porque no puedo dejar de decirte lo que he visto y lo que he oído. Y esto yo sé que te va a hacer muy bien. Aunque yo sé que tú piensas hoy en este momento que no te está sirviendo para nada, estoy creando vida en ti. Estoy dándote esa sabiduría. Y hay que hacerlo, pero papá, es que no es por obligación. Necesito hacerlo. Porque esto es algo real. Y esto es algo que te va a hacer servir para toda la vida. Entonces, de hecho, no podemos hablar de una neutralidad religiosa en una casa, porque aquella neutralidad es en sí mismo una forma de religión, una religión anti-Dios. Si la neutralidad es la actitud de los padres, entonces esta neutralidad se convertirá en la religión de tus hijos. Neutralidad religiosa tal vez es una de las artimañas más usadas por el diablo hoy para no colocar a la palabra como centro en nuestras casas. Neutralidad. No, hay que dar espacio. Hay que dar espacio a los chicos para que piensen y creen su propia espiritualidad. Hermanos, nosotros tenemos una necesidad de comunicar la verdad de Dios a nuestros hijos, y nosotros vamos a ser culpables delante de Dios por no hacerlo. Entonces, si tú sabes dónde hay agua, negársela a alguien que muere de sed no solo es malo, es perverso. Es perverso. Y tú sabes dónde hay agua. Tú sabes dónde hay agua. Entonces, lo segundo, de lo que promovemos. Lo tercero, de lo que alabamos. La segunda parte del versículo 4 dice: contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. La pregunta que salta a la vista rápidamente es: ¿por qué no es alabanzas a Jehová? ¿Por qué es alabanzas de Jehová? Creo que yo solamente pregunto esa cosa, ¿verdad? Pero ¿por qué no es alabanzas a Jehová? Perdón, sí, eso, alabanzas de Jehová, y dice alabanzas de Jehová. Porque yo creo que hay un sentido de pertenencia en las alabanzas que rendimos a Dios. ¿Por qué? Porque el contenido y la forma le importan al Señor. No es solamente válido el corazón sincero. Hay reglas, hay estructuras, hay formas litúrgicas, hay un corazón que tiene que tener una cierta calidad para entrar en una comunión perfecta con Dios. El texto dice, de hecho, que sin santidad nadie podrá tener una relación con Dios, nadie podrá ver a Dios. Entonces hay un tipo de alabanza que alegra el corazón de Dios, y es cuando nos concentramos en Él. Alabanzas por lo que Él es, no necesariamente por lo que Él va a hacer, que eso lo vamos a ver después, sino por lo que Él es. Admirarlo, creer en Él, venerarlo, someternos delante de Él por su grandeza, por su maravillosa santidad, por su justicia, porque Él es amor, por lo que Él es. Y el Señor diciéndonos: ¿pero qué es lo que me vas a pedir? Nada, Señor, solamente quiero decirte que tú eres espectacular, que tú eres mi papá, yo te amo, pero por lo que hice por ti, no por lo que eres. Por lo que esta relación con Dios es saludable solamente cuando lo que yo creo se basa en lo que Él es, y no solamente en lo que Él va a hacer por mí. Entonces, incluso por otro lado, el verbo que presenta el versículo
tiene una particularidad. Si ustedes se dan cuenta, dice contando. Es un gerundio, es un participio. ¿Qué es lo que quiere decir? Es recontando, intentando contar una y otra vez, repasando, volviendo a contar. Es una y otra vez vivir una realidad de adoración en nuestra casa. Eso es lo único que le vamos a tener que entregar, o eso es lo único que le vamos a poder entregar a nuestros hijos. ¿Qué es lo que ustedes quieren que sus hijos recuerden de ustedes cuando ustedes se mueran? ¿Qué es lo que ustedes, hijos, quieren recordarles de sus padres? No, él vivía todo el tiempo intentando que nosotros tuviéramos todo en la casa. ¿Realmente creen que sus hijos van a valorar eso? Lo que sus hijos van a valorar es: yo veía a mi padre arrodillado pidiendo al Señor misericordia por su familia. Yo veía a mi padre confiando en Él. Esa es la verdadera herencia. Esa es la verdadera herencia. No, yo veía a mis padres todos los días salir a las 6 de la mañana y volver a las 11 de la noche trabajando para darnos todo lo que necesitábamos. Yo no necesitaba eso. Hoy me doy cuenta que no necesitaba eso. Yo me doy cuenta que lo que necesitaba era un abrazo. Yo me daba cuenta que yo necesitaba que Él leyera la Biblia conmigo, que me enseñara lo que era la vida. Entonces, el contando me queda chico. Es recontando, intentando contar una y otra vez, repasando, volviendo a contar, insistir. Hermanos, que en esta iglesia nazca una nueva generación que alabe a Dios. Amén. Que en esta iglesia nazca una generación que aprenda a adorar a Dios mejor de lo que nosotros lo hacemos. Y vamos a insistir con esto. Por eso, cuando hablamos de alabanza, cuando hablamos de adoración, cuando hablamos del proyecto de una nueva generación que alaba a Dios, estamos hablando de lo que Él es, de sus atributos, de lo que Él está, de lo que Él es para nuestras familias. Entonces, ¿cuál es mi sueño para la séptima iglesia? ¿Cuál es su sueño para la séptima iglesia? Si hay algo que yo escucho cada vez que me invitan a ser parte de la historia de esta iglesia, si hay un sueño que está aquí pendiente y que está ahí latente, es que una generación nazca que sea mejor que la nuestra. ¿Cuál es la cosa que siempre me dicen para estar aquí? Los jóvenes. Todo el tiempo, la música, los jóvenes, la música, los jóvenes. Yo siempre digo, pero hay otros aspectos de la iglesia. No, pastor, los jóvenes y la música. Si hay un sueño de la séptima iglesia es eso. Entonces, nosotros necesitamos una generación que valore la palabra de Dios con mayor dedicación y que busque al Señor con mayor pasión. Y yo creo que nosotros estamos experimentando eso, tímidamente, y lo estamos experimentando. Y gloria a Dios por eso. Entonces, nosotros necesitamos una generación que sirva con mayor compromiso. En fin, una mejor generación que alabe al Señor. Eso es lo que tú le entregas como papá y como mamá. Eso es lo que le estás entregando, eso es lo que estás dando. Esa es la herencia que el Señor quiere que tú le entregues. Y lo último que aquí va a quedar de lo que hablamos. Versículo 4, la parte B. Dice, contando a la generación venidera de su potencia y las maravillas que hizo. Ok. La palabra contando también forma parte de este versículo. Es decir, no solamente contamos quién es Dios, sino seguiremos intentando contar una y otra vez, repasando y volviendo a contar el poder de Dios y sus maravillas. Yo lo puedo dejar ahí, pero tengo que hacerle la pregunta. ¿Por qué Dios, que hizo maravillas en otro tiempo, no puede hacerlas nuevamente hoy y con mayor poder? Se lo repito. ¿Por qué Dios, que hizo maravillas en otro tiempo, no las puede hacer hoy y con mayor poder? El teólogo me dirá, porque era necesario mostrar el poder de Dios en aquel tiempo. Amén. Que me reviente esta forma de pensar.
Porque ¿acaso no es necesario ahora? ¿Acaso no es necesario el poder de Dios ahora? Amén. Nosotros no necesitamos, hermanos. ¿Qué nos impide creer en un Dios sobrenatural en el presente y no solamente en el pasado? Por eso el texto es construido de forma interesante. Porque dice contando, gerundio, presente, siempre presente, cosas del pasado. Pero ¿cómo yo solamente puedo contar cosas si no las, primer punto, si yo no las compruebo? Si yo no las experimento, si yo no las vivo. Y esto es lo interesante del texto. No solo contaremos lo que pasó en el pasado, sino seguiremos contando lo que Dios está haciendo hoy en el presente. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar. No se resigne a lo que usted piensa que Dios va a hacer ahora. Como siempre digo, deje que Dios nos sorprenda. Dejemos que Dios nos sorprenda. El desafío entonces que se presenta entonces no es solo para nuestros hijos, es para nuestra iglesia. Necesitamos una generación que entienda esto, que hable, que insista, que declare, que proclame, que testimonie la potencia de Dios y las maravillas de Dios. No solo de las cosas que ha hecho en el pasado, sino de las que está haciendo hoy. No estoy mal, ¿cierto? La expectativa de un Dios sobrenatural. Porque ¿cómo somos nosotros? Si a un cojo le crece el pie aquí, hacemos reunión de consistorio, hermano. Nosotros tenemos que aprender a hacer una generación que alabe a Dios, que testimonie lo que el Señor ha hecho. Por eso me gusta el momento de intercesión aquí en creo que es la única iglesia que lo hace. Es el momento en que le decimos: gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, por lo que tú me has bendecido. Señor, yo te pido que tú sanes. Señor, yo te pido que ustedes, hermanos, me ayuden a orar por esto. Tenemos que vivir esta realidad sobrenatural. Yo quiero contarles algo que me ha conmovido mi corazón, que es muy cercano, si ustedes lo han visto hoy. El grupo de alabanza y los jóvenes. Hoy usted ha notado que hay algo distinto, ¿cierto? No solamente en el aspecto físico de la batería que anda por ahí, sino que lo que hoy estamos viendo con estos chicos demuestra que el proyecto es posible. Que el sueño de la séptima iglesia es posible. Ya ni lo hicimos. El proyecto de la séptima iglesia es posible. Pero entonces alegrémonos por eso. Amén. Démosle gracias al Señor por eso. Hay una nueva generación que se está levantando. Y el Señor quiere trabajar el carácter de ustedes, chicos. Quiere transformar no solamente en músicos, sino en adoradores. Y una iglesia que los acompaña. Entonces hay una generación que está creyendo. Hay una generación que está creyendo. Entonces, cuando una generación de adoradores muere, una nueva generación nace. Así está en toda la Escritura. ¿Cuál es nuestro desafío? Que la nueva generación sea mejor que la anterior. Para allá vamos. Entonces, si algo nosotros tenemos una herencia que dar, es como: te dejo esta herencia y me retiro lentamente. Porque va a quedar la tendará. Me encanta esa palabra, aunque no sé lo que significa, pero sé. Va a quedar la verdad. Porque si estos chicos asumen, si nosotros como iglesia asumimos que esta nueva generación se está levantando y es una generación mejor que la nuestra, entonces, hermanos, grandes cosas el Señor todavía va a hacer, y su poder y su potencia todavía va a ser parte de esta iglesia. Entonces, asumamos. Por eso es de algo que usted tiene que comprobar, de algo que usted tiene que experimentar, es algo que usted tiene que promover en su casa, es algo que usted tiene que alabar constantemente por lo que Él es, y finalmente es algo que usted tiene que hablar y contar y decir: Dios está haciendo algo histórico, algo distinto en nuestra generación. Dios está haciendo algo distinto en esta generación. Dios está haciendo algo distinto en esta iglesia. Es como yo prediqué hace un tiempo, es decirle a las personas: ven y ve. Ven y ve. No te lo puedo contar. No puedo contarte lo que está pasando en la séptima iglesia. Ven y ve. Tienes que verlo.
Eso tiene que comprobarlo. Dios está haciendo grandes cosas, tímidamente algunas veces, otras veces sorprendentemente, pero que no desmayemos de vivir esta espiritualidad conectada con este Dios maravilloso que está preocupado e interesado por nosotros. Que el Señor nos bendiga y que asumamos esta herencia como parte de lo que le vamos a dejar a nosotros. Amén. ¿Oramos?